Bienvenidos a Gestión Solidaria, el programa donde presentamos a los personajes del sector cooperativo y solidario nacional. Hoy tenemos un invitado muy especial. El doctor Jorge Bustamante ha sido director del Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, ha sido secretario de Planeación de Bogotá, gerente general de la ANDI en el sur del país y gerente del Fondo de Desarrollo Rural Integrado. Y también hay que señalar que es ahora candidato al Senado de la República por el partido de la Alianza Verde. Pero lo hemos llamado doctor Bustamante porque aparecen las cifras de comienzo de año. El DANE, usted que lo dirigió, ha revelado que la inflación llegó al 5.62% durante el 2021, pero en las calles la gente se queja que los precios están muy por encima de ese 5.61%. En algunas ciudades intermedias el alimento especialmente ha subido por encima del 20% y la gente, las amas de casa, se quejan de este tipo de situaciones. ¿Qué decir ante este aumento exagerado de la inflación? Pues muchas gracias por la invitación, doctor Alfredo. Lo más importante aquí es tener en cuenta tres cosas. Primero, yo creo que ha habido un error con respecto a la política monetaria y cambiaria de parte del Banco de la República y del gobierno. Es que se ha dejado de devaluar mucho el dólar. Ya estamos por casi 4.100 pesos por el dólar. Primer elemento. ¿Qué quiere decir eso? Que los 14 millones de toneladas que importa el país de alimentos están más caras. Primer elemento. Segundo elemento, a nivel mundial, por la pandemia, hubo un retraso muy grande de contenedores. Hubo una crisis mundial de contenedores porque no se pudieron transportar los contenedores para los puertos del mundo para poder traer los alimentos y materias primas que tenemos, sobre todo para alimentos concentrados en Colombia. También se aumentó sustancialmente, o la oferta disminuyó con respecto a lo que serían las demandas de los países. Tercer elemento que es importante es que hay que tener en cuenta que había un represamiento de la demanda. Es decir, en el año 2020 la gente se mantuvo en la casa muy sobria, mucha gente perdió el empleo, entonces un represamiento muy grande de la demanda. Cuando en el 2021 ya la gente tiene otra vez empleo, empieza a tener otra vez ingresos, hay un aumento sustancial de la demanda, como hemos visto. El Producto Interno Bruto en el año 2021 va a crecer casi el 10%, que es lo que han dicho el rebote, o el rebrote, por decirlo así, con respecto a la caída del 7.3% del 2020. Entonces, esos factores han incidido mucho en la parte de alimentos. Con respecto a los alimentos internos, lo que ha pasado es que el alimento concentrado, los insumos, los fungicidas, los insecticidas, buena parte de ellos son importados. Entonces, les ha pegado la devaluación de un lado, y de otro lado la disminución de la oferta en Colombia de esos insumos. O sea, es un cúmulo de situaciones que el país no estaba preparado, o sí estaba preparado pero no esperaba que fuera tan fuerte. El primero, habla usted de la devaluación. La inflación casi que es mundial, porque ante la emisión de dólares por parte del gobierno americano, los precios en Estados Unidos aumentaron y eso movió la demanda de muchos recursos hacia ese país. Nosotros estamos apenas sintiendo un coletazo de esa inflación, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que con respecto al dólar hay una situación en Colombia particular. De un lado, el Banco de la República ha sido un poquito, digamos, austero con respecto a la oferta de dólares, porque Colombia tenía 56.000 millones de dólares en reservas internacionales, o sea, en stock de capital en reservas, y el Banco de la República ha sido un poquito reacio a ser un poquito más laxo. En segundo lugar, hay un elemento muy importante, es el siguiente, es la gente en Colombia, los grandes inversionistas están muy nerviosos con respecto a lo que son las elecciones. Entonces, ¿qué pasa? Mira qué contradicción que hay. El petróleo está alrededor de $80 el barril de petróleo en Colombia. El coltán subió el 50%, el níquel subió el 50%, el oro está a 1.800 la onza Troy, el carbón pasó de $50, llegó a $285 y luego bajó a $160, o sea, se ha triplicado. O sea,
los ingresos en dólares por las importaciones de los commodities, bueno, el café pasó de 85 centavos, pasó a $2.30. Es decir, han aumentado sustancialmente los ingresos en dólares petroleros, pero la gente está también muy nerviosa. ¿Por qué? No tiene credibilidad sobre las instituciones. El presidente está con una credibilidad de entre el 25 y el 30%. Estamos a la expectativa de unas elecciones presidenciales donde hay unas señales muy delicadas con respecto, por ejemplo, al señor Petro, que dice que va a expropiar tierras, que va a hacer una cantidad de reformas en ese sentido. Entonces la gente está nerviosa. Entonces ahí estamos, entre comillas, llenos de dólares. El dólar debería estar a 2.500 pesos por dólar. Ahora estamos a casi 4.100. O sea, estamos en una contradicción muy grande, porque cada que sube los precios de los commodities, baja el valor del dólar. En este caso ha subido el valor del dólar, o sea, la gente está comprando más dólares. Entonces, una contradicción por ese lado. Ese es el primer elemento. Tú mencionaste el segundo, la emisión. Estados Unidos ha utilizado grandes emisiones de dólares para contrarrestar la crisis, y ahora también lo hizo así. Lo hizo la vez pasada también en el 80 y en el 89. Es decir, esa emisión, sorprendentemente, hay más dólares en el mundo, y en Colombia está subiendo el valor del dólar. ¿Cómo te parece la contradicción? Es decir, el dólar debería estar bajando también por las grandes emisiones que tú estás diciendo. ¿Cómo te parece esa contradicción? Claro. Entonces, ahí el Banco de la República debería estar un poco más ágil, con una mejor cintura, más flexible, pues, para ponerlo en términos más claros, con respecto a lo que sería el valor del dólar y su incidencia en la economía nacional. ¿Ha sido muy ortodoxo el Banco de la República o, por el contrario, ha sido muy lento en tomar decisiones, como señala usted? Para mí ha sido demasiado ortodoxo. Cuando tocaba, por ejemplo, no sacó parte de los stocks de capital de las reservas a la oferta monetaria, no la sacó. Fue muy restrictivo con respecto a ofrecerle recursos al gobierno nacional, no de emisión, sino de préstamo. Les doy un ejemplo. El encaje bancario estaba en el 11% al comienzo de la crisis. Y lo que hizo el Banco de la República, en vez de tener el encaje bancario disponible para el gobierno, o sea, el encaje bancario es la parte de la plata que tiene el Banco de la República como reserva por los ahorros de los colombianos. Cada banco tiene que tener el 11% de lo que tiene en stock de capital de los ahorradores, y lo tiene que tener en el Banco de la República. Entonces, ¿qué hizo el banco? En vez de haber cogido esa plata y prestársela al gobierno, lo que hizo fue bajar el encaje bancario de 11 puntos a 9 puntos y liberó 9 billones de pesos. Esos 9 billones de pesos al otro día los tomó el gobierno a crédito comercial. ¿Cómo te parece, Alfredo? Es decir, la plata la tenía el Banco de la República, podía disponer de ella a garantía del banco, y lo que hizo es devolvérsela al sector privado, y el sector privado al otro día se la prestó al gobierno. Claro, o sea, no hizo ningún negocio, le dio la plata para que se la prestaran. Exactamente, es decir, debía haber sido más flexible esa financiación al gobierno de parte del Banco de la República en calidad de préstamo, pero un préstamo mucho más barato que los préstamos que le hicieron de esa misma plata los bancos al gobierno. ¿Y será que cosas como esas son las que tienen tan bajo el nivel de popularidad del gobierno Duque? Pues yo creo que el gobierno sí sufrió mucho con respecto a lo que serían las palancas para tratar de suavizar las crisis del desempleo, de la caída de ingresos, del cierre de negocios, etcétera. Porque es que mira que en Estados Unidos las emisiones fueron muy grandes, y lo mismo en Europa. En Europa hicieron una emisión por encima de la regla fiscal europea, del Banco Central Europeo. En el Banco Central Europeo decían que ningún país tenía un déficit fiscal del 3%. Y lo que hicieron ellos fue liberar y decir, no, pueden tener una deuda más grande. Entonces el Banco Central Europeo lo que hizo fue entregar fondos a los países para financiación y los subsidios de ingresos a los ciudadanos, que fue también lo que hizo Estados Unidos. En Estados Unidos le estaban dando $600, $800 a cada persona mensualmente, pero eso es por 10 meses, 20 meses, es decir, no es una cosa pequeña, es una cosa enorme. Es
Es que allá llegó casi el desempleo al 10% en Estados Unidos. Estamos hablando de cifras muy grandes. Pues tanto Europa como Estados Unidos utilizaron los mecanismos de los bancos centrales, en Estados Unidos la Federal Reserve y en Europa el Banco Central Europeo, para financiar efectivamente a la crisis. Claro, le voy a morcillar el tema internacional en dos partes. La primera, 14 millones de toneladas estamos trayendo en comida, y segunda, hay una crisis mundial de los contenedores. O sea que, sí, tras de que no traemos la comida, la poquita que producimos no la podemos producir porque los contenedores donde vienen los insumos también están parados. Sí, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, ha habido restricciones en la parte de fungicidas, de insecticidas, de herbicidas, por un lado. Y por otro lado, en la parte de granos, cuando se importan ciertos productos, ha habido restricciones por la disponibilidad de barcos y contenedores. No tanto de barcos, sino de contenedores, porque hubo una sobredemanda por la no producción de muchos países, por los cierres de alimentos. Entonces no había suficientes contenedores disponibles. Ahora se está empezando a resolver, eso termina resuelto este primer semestre en el mundo, porque eso fue una crisis mundial. Entonces eso también ha restringido el flujo normal. Y acuérdate que hubo un paro muy grande en Buenaventura. No sé si recuerdas que hubo un paro enorme en Buenaventura que restringió la llegada de barcos a Buenaventura. Entonces los barcos tenían que no solamente no poder llegar a Buenaventura desde el Pacífico, sino dar la vuelta por Panamá y entrar por Cartagena. Entonces eso también encareció los costos de transporte y los costos de almacenamiento, etcétera. Entonces, porque es muy distinto venir desde China, por ejemplo, a Buenaventura, que tener que dar la vuelta por el canal de Panamá e ir hasta Cartagena. Y fuera de eso, desde Cartagena hacia el interior del país, pues es más lejos también, entonces vale más todavía ese transporte de los alimentos y de los insumos. Claro, pero ¿cómo corregir esos 14 millones de toneladas que están entrando al país en comida cuando Colombia debería ser autosuficiente? Hay que hacer unas 10 cosas. Primero, renegociar los tratados de libre comercio. Segundo, crear un sistema cooperativo nacional donde se demuestre que la economía moderna y la economía campesina es viable. Tercero, hay que hacer unos fondos de garantías para las cooperativas. Muchas cooperativas en el país no tienen fondos de garantías. Aquí solamente hay fondos de garantías para el sistema financiero cooperativo, pero no para el sistema productivo cooperativo. Y eso es un error muy grave. El cuarto elemento es hacer un emprendimiento para el emprendimiento, que excúsame que sea redundante. Es decir, para fundar cooperativas hay que darles una asesoría a las personas que quieren, digamos, asociarse para llevar a cabo estas empresas. ¿Por qué? Porque mucha gente espontáneamente lo hace, pero pues no tiene contabilidad, se enredan las cosas, no tiene suficiente capacidad para mirar el mercado en su conjunto, los sistemas de transporte, los mercados, etcétera. Entonces el gobierno no lo ha hecho, ni siquiera la Superintendencia de Economía Solidaria tiene eso hay que hacerlo. Nosotros estamos proponiendo, políticamente lo estoy proponiendo, una ley marco para las cooperativas para llevar a cabo eso. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo. Yo estuve en el Fondo DRI. Hicimos una cooperativa de lácteos en Huachucal, al sur de Nariño, que está produciendo quesos Gouda. Los quesos Gouda, yo no sé si tú los conoces, sus amarillos, que sí, los hacen allá. Era una cooperativa de 600 productores lecheros en el sur de Nariño, o sea, lejísimos, con cooperación holandesa. Salió adelante, lleva 30 años funcionando. Las cooperativas, por ejemplo, de FICE, hicimos cooperativas de FICE, entonces conseguimos una cooperación italiana, o sea, eso es con asesoría. Lo que pasa es que el gobierno del presidente Uribe desmontó toda la institucionalidad agropecuaria, desmontó el INCORA, el IMAT, el Fondo DRI, desmontó todo lo que pudo, desmontó el SECORA, que era la central de cooperativas del sector agropecuario, todo lo desmontó el presidente Álvaro Uribe Vélez. Crear institucionalidad, Alfredo, es muy complicado, es muy difícil. En esa planta de FICE lo que hicimos fue lo siguiente: se montó la planta semi-industrial, se procesaba la fibra de FICE y de ahí de esa penca salían los subproductos. Esos subproductos servían para cosmética, entonces utilizábamos todo lo que se podía, entonces era viable económicamente. Hicimos, por ejemplo, las cooperativas para exportar yuca.
La yuca no se podía exportar porque se oxidaba. Entonces hicimos una investigación en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas y ellos descubrieron que metiendo la yuca en parafina, como, es decir, caliente, Sí. quedaba como, no sé, tú lo has visto, y entonces efectivamente se podía exportar, etcétera. Cooperando construimos un respaldo para cada momento. En Comeva nos unimos para salir adelante. Con nuestro primer paquete de alivios hemos apoyado a más de 50.000 asociados y ya tenemos listos nuevos alivios. Además, hemos entregado más de 24.000 mercados a familias vulnerables, apoyando la economía local. Únete a una comunidad que te respalda siempre. Cooperando somos más fuertes. Comeva nos facilita la vida. Tenía varios puntos más para que usted Sí. nos contara de cómo llegar a solucionar ese problema de las exportaciones. Tenemos pocos minutos ya para poder cerrar esta charla. Bueno, el sexto punto es el siguiente. Yo les digo simplemente, mejor dicho, Colombia tiene posibilidad, pues, climáticamente y geográficamente de hacer 2 cosechas de maíz al año. En Estados Unidos hacen una, en Australia hacen una, en Argentina hacen una, en Rusia hacen una. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos el doble de productividad. Lo que pasa es que estos países subsidian a los productores de maíz, por ejemplo, a los productores de trigo, a los productores de cebada, a los productores de sorgo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros no podemos competir con los mecanismos financieros que existen actualmente. Entonces, mientras allá tienen una sola cosecha, aquí tenemos 2 cosechas. Entonces, uno dice, pero ¿cómo es posible que tenemos el doble de productividad y estamos importando casi 4 millones de toneladas, 3 millones y pico de toneladas de maíz? ¿Cómo te parece, Alfredo? Entonces, ¿qué pasa? La arepa importada. Eso quiere decir, exactamente. Maíz importado, trigo importado, cebada importada, sorgo importado. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que mirar como los gringos dicen fine tuning, como afinar la política para decir un momentico, vamos a renegociar los cupos de importación de trigo, de maíz y estas cosas, pero también vamos a, por otro lado, a dar unos alicientes, unos estímulos para que sea viable y competitiva la agricultura colombiana. Muy bien. Esas son sus propuestas también para el Senado de la República, replantear esos TLCs que hace 20 y pico de años el país está diciendo, ojo, porque por ahí va a haber un problema, no es solamente traer carros bonitos y caros para quienes tenían la plata, sino también que nos van a llenar, por ejemplo, de maíz. Y ahora la bandeja país es importada. Ya estamos importando arroz de Estados Unidos, es decir, es una cosa sorprendente. Es decir, hay que renegociarlos en primer lugar y al final de cada tratado de comercio están las condiciones de renegociación. Estados Unidos hace 6 meses renegoció el tratado de comercio con México, con Canadá. Es posible, no pasa nada, no es un conflicto internacional, no se va a acabar el mundo, no. La gente dice aquí, no se puede renegociar. No, sí se puede renegociar. Está en las cláusulas de los tratados de libre comercio al final, condiciones de renegociación. Uno dice, va a disminuir las cuotas de importación de arroz, va a crear unos estímulos para esto, le va a poner un impuesto a ellos que están dando subsidios, o sea, están haciendo lo que llaman los gringos dumping, están por debajo del precio, subsidiando su importación para que el precio sea más barato para vender más producto acá. Uno puede decir un momentico, eso es ilegal. Yo le pongo un impuesto aquí para que usted mande el precio de importación, pero pague un impuesto usted aquí. Claro, pero yo lo veo a usted muy convencido de que el camino cooperativo es una alternativa interesante. Completamente. Les voy a dar un ejemplo. La buena parte de la reconstrucción alemana, oiga pues, después de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, se hizo con base en las cooperativas. Lo que pasa es que aquí hay una cosa como de primera clase y segunda clase. La gente cree que las cooperativas es para la gente de segunda clase con respecto a los bancos. No, eso lo han vendido. Ustedes dicen que la bancarización y que no sé qué cosa, etc. Eso lo han vendido, pues es pura paja. Es decir, eso es un artificio psicológico, digamos, o sociológico. Nada, las cooperativas son una... ¿Qué hay en las cooperativas? Primero, los costos son más baratos. Segundo, hay solidaridad. Tercero, hay unidad sectorial. Y cuarto, están protegidos los asociados, que es una cosa muy importante en ese sentido. Usted en un banco con respecto a una cooperativa en comparación es una persona completamente que está al libre albedrío, a que lo cocinen ahí en los bancos. En una cooperativa las tasas de interés son más baratas, los plazos son más generosos, las condiciones son menos exigentes. Muchas veces no hay, por ejemplo,
las prendas, que es por ejemplo uno tener que hipotecar un bien, etcétera. Hay unas condiciones diferentes en ese sentido, Alfredo. Entonces, claro, ahí hay una oportunidad muy interesante. Hay otras propuestas en la parte educativa y en la parte, por ejemplo, hay que acabar con en la parte tributaria también tengo otras cooperativas, pero voy a decir una cosita pequeña. Estoy en la Alianza Verde, Coalición Esperanza, número 85, Senado de la República. Alianza Verde, Coalición Esperanza, número 85. Esa se la iba a preguntar al final para que se despidiera con eso. Sí, porque es que estoy prestando servicio militar, ¿por qué? Es decir, yo soy una persona ya pues madura, estoy por encima de los 60.000 años, y entonces lo que pasa aquí es que quiero prestarle un servicio al país en el sentido de la experiencia que tengo administrativa y académica, y porque hay una cosa muy importante, Alfredo. El Congreso no tiene credibilidad. Las instituciones han perdido credibilidad, Alfredo. Esto es muy delicado para el país. Y tiene que recuperar y renovar el Congreso. Y tiene que ser un Congreso más técnico, ¿no? Menos de gamonales políticos de región. De acuerdo. Entonces hay que cualificar las leyes, cualificar los esquemas, aumentar el nivel de los debates con respecto a los ministros que están haciendo propuestas, exigir nuevas políticas en ese sentido y recuperar. Lo más importante de un país, Alfredo, es la credibilidad de la dirigencia y la credibilidad de las instituciones. Doctor Bustamante, muchas gracias por habernos atendido, por haber hecho un recorrido de toda esta situación internacional y nacional, como dice Jorge Barón, y que nos tiene tan preocupados. Que uno sale a la calle y el comentario es: esto se disparó, todo subió más del aumento del salario mínimo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por esta invitación, saludos a todos los colegas.